Ambientada en la América del siglo XVIII, en la película La Misión, Jeremy Irons encarna al jesuita español Gabriel, que llega para reemplazar a otro jesuita que ha sido asesinado, y Robert De Niro a Rodrigo, un traficante de esclavos que tras matar en un arrebato a su propio hermano, y mientras cumple condena, acepta como penitencia unirse a la misión que Gabriel ha logrado crear en plena jungla con los indios guaraníes. Pero las disputas entre España y Portugal por la soberanía del territorio ponen en peligro la libertad de los indígenas, a quienes los jesuitas deciden proteger. Gabriel solo con la oración, y Rodrigo y los demás con las armas. Junto a ellos estuvo Ennio Morricone, autor de una banda sonora que además de desbordante y hermosa, es relevante por su poética, su compromiso ideológico y su aportación al mensaje final de la película. Tiene tres grandes temas centrales: el de la misión, el del padre Gabriel y el de los guaraníes. Aunque los tres acabarán teniendo una significación superior y se relacionarán entre sí, logrando que cada uno de ellos trascienda más gracias a la existencia de los otros, conformando una unión en perfecta comunión. La misión, el lugar que el padre Gabriel y los demás jesuitas han levantado en plena selva amazónica. Es la misma tierra donde tiempo atrás un jesuita había fracasado y fue sacrificado. El lugar al que llegaron sus compañeros para tomarle el relevo. El lugar idílico en el que edificar el paraíso en la tierra. Pero la captura de indígenas para ser vendidos como esclavos pone en peligro la misión. We're building a mission here. We're going to make Christians of these people. Cuando el padre Gabriel visita a Rodrigo, el tema de la misión suena para evidenciar el tormento de su arrepentimiento. There is nothing else. There is life. There is no life. There is a way out, Mendoza. For me, there is no redemption. God gave us the burden of freedom. You chose your crime. Gabriel le ofrece sumarse a ellos para redimir su crimen y su culpa. La música que trae el padre Gabriel no es para un territorio como lo era la música de la misión, sino para algo que es superior y es espiritual. La música es amor y Gabriel ha llegado para predicar el amor. El propio Rodrigo, tras su penitencia, es abrazado por ella en un hermoso bautismo de redención y de salvación, que es lo que él buscaba. Esta no es la música del padre Gabriel, es la música de los jesuitas, la orden religiosa que fundó un paraíso donde predicar la igualdad entre los seres humanos.
said they didn't want to go back to the forest because the devil lives there. They want to stay here. And what did you say? I said I'd stay with them. Gabriel la defenderá con la paz y la oración. Y Rodrigo y los demás jesuitas lo harán con las armas. Aunque Gabriel no les permitirá hacerlo en nombre de la orden religiosa y tendrán que renunciar a ser jesuitas y también a la música. Los guaraníes, pueblo indígena que se defiende de los invasores asesinándolos. Muchos son esclavizados. La música que se les atribuye es áspera, tribal, bélica. La llegada de los jesuitas lo cambiará todo para ellos, también en lo musical. El padre Gabriel, Rodrigo, todos los jesuitas mueren y se destruye lo que han construido, pero entre los restos una niña prefiere un violín al candelabro de una iglesia y con ello salva la música. La del paraíso, un lugar que volverá a construirse, pero también la de los guaraníes, cuyo futuro son esos niños. Y sobre todo, la música de Gabriel y los jesuitas, cuya semilla no solo no ha muerto, sino que ha enraizado y unida en créditos finales a las otras dos en perfecta comunión, lanzan juntos la proclama de que no habrá armas ni intransigencia que pueda destruir la música, porque las personas que mueren defendiendo lo que representa vivirán siempre gracias a ella.